Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludarles desde nuestras transmisiones. Gracias a aquellos que están ya conectados en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube y también en el canal del Espacio Cultural San Lázaro. Pues bienvenidos, ya vemos que nos mandan saludos desde la Ciudad de México, Nicaragua, Michoacán, Tlaxcala. Pues muchas gracias por estarnos viendo y siguiendo estas conferencias. Voy a dejarle esta tarde el micrófono al doctor Javier García Diego, director de nuestra academia, y posteriormente Ángel Limón de la Cámara de Diputados. Gracias, Yasmín. Pues esperemos que también nos estén viendo desde Zacatecas o desde Chihuahua. Ya nos mandarán saludos desde Durango, obviamente. Bueno, pues para mí es un honor inmenso presentar al expositor de esta cuarta sesión del ciclo titulado Francisco Villa. La primera fue una charla introductoria mía, luego estuvo Víctor Orozco hablándonos sobre el plan de Río Florido. Víctor es de Chihuahua. Luego estuvo Jesús Vargas hablándonos también sobre el Villa de los primeros momentos, también es de Chihuahua. Y hoy no podía ser menos, le corresponde el turno a un zacatecano ilustre, y lo van a ver por qué. Manuel González Ramírez, ya no lo voy a decir, nació en Zacatecas. Ahí estudió en la Universidad Autónoma de Zacatecas, estudió su licenciatura y su maestría en Historia. Entre los años de 1999 y 2003 fue director del Archivo Histórico de Zacatecas. De 2002 a la fecha, cronista de la ciudad de Zacatecas, pero de 2008 a la fecha, cronista del estado de Zacatecas. También tiene un papel muy relevante, creo que es el presidente de todos los cronistas del estado de Zacatecas, y si no estoy mal informado, es el presidente de la Asociación de Cronistas de la República Mexicana. Por si esto fuera poco, Manuel González Ramírez es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y también es miembro corresponsal por Zacatecas de la Academia Mexicana de la Historia desde el año 2020. Hace más o menos, no sé, Manuel, si unos meses o ya más que eso, cuando diste... En febrero. En febrero, cuando diste tu discurso de ingreso allá en Zacatecas. Es autor de muchísimas publicaciones, yo le diré una cincuentena de libros, pero para lo que se refiere a la ponencia del día de hoy, porque no voy a hacer relación de todos sus títulos, pero sí me interesa destacar por su relación con la conferencia de hoy, que tiene un título que se llama Historias no contadas de la toma de Zacatecas. Así que pues es un título que viene muy bien con la conferencia de hoy. Saludo también a don Ángel Limón, es el enlace con el espacio escultórico, lo mismo que Ismael Carballo, en pues digamos, en esta aventura común que ya hemos hecho hace un par de años y espero seguir haciendo con la Cámara de Diputados a través de el enlace cultural San Lázaro. Ángel, muy buenas, saludos por favor a Ismael Carballo, y si quieres te dejo los micrófonos para que nos dirijas un saludo y posteriormente ya tomará la palabra don Manuel González Ramírez, el experto en la historia de Zacatecas. Pues muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos.
Pues agradecemos mucho a la Academia Mexicana de la Historia esta valiosa colaboración con la Cámara de Diputados a través de la Secretaría General y la Dirección General del Espacio Cultural San Lázaro. Para nosotros es muy importante hacer este largo recorrido que nos hemos propuesto sobre la historia de México y en específico ahora en este ciclo de conferencias derivado del centenario del fallecimiento del general Francisco Villa. Agradecemos mucho también pues la participación de las personas que nos acompañan a través de las transmisiones en nuestras redes sociales y pues vamos a escuchar con mucha atención esta propuesta que nos tiene hoy este gran historiador sobre la vida real y concreta sobre el campo de batalla que resultó ser Zacatecas en la Revolución Mexicana, a Manuel González Ramírez. Pues bienvenido, don Manuel. Gracias a todas y a todos. Muy buena tarde. Saludos afectuosos desde Zacatecas, una entidad donde el general Francisco Villa protagonizó uno de los momentos más estelares de la Revolución Constitucionalista, la Batalla de Zacatecas del 23 de junio de 1914. Mi gratitud al doctor Javier García Diego Dantan, director de la Academia Mexicana de la Historia, por invitarme a participar en este ciclo de conferencias conmemorativo del centenario luctuoso del general Francisco Villa, así como a la Cámara de Diputados, que por conducto del Espacio Cultural San Lázaro y de su seminario de Historia, Política y Parlamentarismo, han hecho posible este ciclo. Daré inicio con un epígrafe muy apropiado para esta ocasión y para mi tema. Y dice así: Pancho Villa era un hombre enamorado de su propio mito. Cuando se convirtió en un famoso caudillo revolucionario, contó tantas leyendas sobre sí mismo que, sumadas a las que tejieron amigos y enemigos, han hecho extremadamente difícil desentrañar el significado histórico de su vigorosa figura. Las leyendas sobre Villa, lo mismo Robin Hood mexicano que Quinto Jinete del Apocalipsis, contagian las demasiadas páginas escritas sobre él y los historiadores han tenido que trabajar mucho para rescatar la verdad histórica de entre tantas capas de mito. Pedro, Salmerón, San Ginés. Y precisamente el tema que hoy les comparto incluye muchísimos documentos inéditos de reciente hallazgo, de reciente aparición. Así que hay muchas novedades de cosas que no se han ni dicho ni publicado antes. Mi tema es Francisco Villa y Zacatecas, mitos y realidades, y lo desarrollaré en 5 apartados a manera de preguntas y sus respectivas respuestas. Y tanto el primero como el último apartado están asociados a 2 mitos que unen al Centauro del Norte con Zacatecas. Aunque dichos sucesos no hayan tenido lugar en territorio zacatecano, el resto de los apartados tiene que ver con la presencia del general Villa en Zacatecas en torno a aquel memorable mes de junio de 1914. Y las preguntas que vamos a resolver hoy son las siguientes. Número 1, ¿cuáles son algunos de los primeros vínculos entre el general Villa y Zacatecas? Doroteo Arango, ¿por qué tomó el seudónimo de Francisco Villa? Número 2, ¿hubo artistas en las filas de la División del Norte que tomó Zacatecas en junio de 1914? Número 3, ¿el general Francisco Villa realmente estuvo en la ciudad de Zacatecas tras la batalla del 23 de junio de 1914 que concluyó con la toma de esta plaza? Número 4, ¿la gente de la División del Norte andaba por puro amor al arte o por los ideales revolucionarios? 5, ¿será cierto de que Columbus fue tomado con el acompañamiento de una banda de música que iba tocando la marcha Zacatecas? Bueno, pues ahí están las preguntas. En primer lugar, he de recordar que Zacatecas es una de las ciudades de origen obispano más antiguas de México. Sus orígenes se remontan al año de 1546, cuando se llevó a cabo el descubrimiento de las minas de Zacatecas,
y desde el siglo XVI fue una ciudad estratégica para la expansión del dominio español. La riqueza de sus minas hizo necesaria la construcción de un camino que comunicara este asentamiento minero con la Ciudad de México. Así inició el Camino Real de Tierra Adentro, a mediados del siglo XVI, y que con el paso de los años se fue extendiendo hacia los vastísimos territorios septentrionales, pasando por Durango, Parral, Chihuahua, Paso del Norte y hasta llegar a Nuevo México. Ruta que unos siglos más tarde recorrería un personaje norteño, José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido por su seudónimo de Francisco Villa o por su hipocorístico Pancho Villa. Y no perdamos de vista que muy cerca de Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, y ya en territorio de Nuevo México, se ubica Columbus. Y sin más preámbulos, vamos al grano con la primera pregunta. ¿Cuáles son algunos de los primeros vínculos entre el general Francisco Villa y Zacatecas? Bueno, pues trasladémonos a los orígenes del personaje. De eso ya nos habló de una manera elocuente, precisa y fascinante el doctor Javier García Diego en su conferencia inaugural de este ciclo. Y por convicción debo reconocer que coincido con él en el sentido de que Villa es un personaje simplemente complicado. Y que en lo referente a sus orígenes hay mucho de leyenda por falta de fuentes y porque hay varias versiones del propio personaje en cuestión. Precisamente el doctor García Diego nos dijo que Doroteo Arango fue víctima de la leva por parte del ejército y que tras haber desertado se une a forajidos. Luego lo encontramos avecindado en Chihuahua, donde desea comenzar una nueva vida y se cambia el nombre. Ahora es Francisco Villa. Eso ocurre en 1902 y esas circunstancias me recordaron parte de la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, publicada en 1862, donde el protagonista, Jean Valjean, condenado por robar un pan para alimentar a los 7 hijos de su hermana, que se morían de hambre, finalmente sale de prisión 19 años después, pero es rechazado por la sociedad por ser un exconvicto, hasta que conoce al obispo Miriel, quien lo hace cambiar de vida al mostrarle misericordia y animarle a convertirse en un hombre nuevo. Y como parte del proceso también muda de nombre. De hecho, usaría varios nombres. Y hasta llegó a ser alcalde de una pequeña población francesa. Sin embargo, no podía desprenderse del todo de su pasado, que lo conduce a vivir circunstancias muy tensas y muy complicadas en el futuro, y el drama continúa. Así que hay mucho paralelismo de esa novela y de ese personaje con Doroteo Arango. Y precisamente volviendo a nuestro personaje de aquí, de México, lo encontramos en 1902 en tierras chihuahuenses y atraído por la bonanza de la plata y de la ganadería es que llegó ahí. Y es ahí donde empieza a usar el nombre de Francisco Villa y él mismo reconoció en algún momento, cito, al pasarme a Chihuahua queriendo que se perdiera mi huella, mudé mi nombre por el de Francisco Villa. Hasta ahí la cita. Hay muchas versiones en cuanto a la elección de ese nombre. En una de ellas, el general José B. Reyes relataba que su padrino de nombre Francisco Villa, de Zacatecas, había estado en el origen, que una vez se lo preguntó a Villa y este le dijo, yo era un calavera cuando joven y él me enseñó a vivir entre las gentes y por eso tomó el nombre de Francisco Villa. Sin embargo, una de las versiones más extendidas y más defendidas es que Doroteo tomó su nombre de un bandido que estaba con él en la época de la gavilla de Ignacio Parra. Estoy hablando de un personaje que se convirtió en leyenda, quizá porque dejó un vago rastro en la historia. Rastreando fuentes, aparecen al menos 2 bandoleros
que respondían al nombre de Francisco Villa en el México de la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, eso de Francisco Villa era un nombre muy común en aquella época, pero bueno, aquí en la segunda mitad del siglo XIX tenemos a dos bandoleros de nombre Francisco Villa. Al primero se le ubica en el centro del país. De hecho, el periódico capitalino La Sociedad, del 26 de mayo de 1864, dio cuenta de la muerte del famoso bandido Francisco Villa, que había incursionado en el Valle de México y cuya única causa social era su propio enriquecimiento. Villa y sus compañeros recibieron una descarga de mosquetería que les hicieron los vecinos del pueblo de Chima, quienes, deseando vengarse de los daños, insultos y tropelías cometidas por Villa, se habían propuesto a seguirle los pasos hasta que le dieron muerte. El otro Francisco Villa lo encontramos ejerciendo el mismo oficio, sobre todo en los estados de Durango y Zacatecas, donde estuvo operando a finales del siglo XIX, es decir, unos años más tarde de la muerte de su homónimo y colega. El historiador Raidesel Mendoza Soriano ha investigado a este personaje norteño y al respecto afirma que, cito, como sucede con otros sectores marginales de la sociedad, son escasísimos los testimonios producidos por los propios bandidos y prácticamente lo que se sabe de ellos nos llega a través de la percepción de las que la sociedad tenía de estos. Al parecer, Villa, de la misma edad que don Agustín Arango, padre de Doroteo, era oriundo de la hacienda de Zaragoza, municipalidad de Sombrerete, estado de Zacatecas. Es valiente, audaz, muy de a caballo y conoce palmo a palmo este partido de Sombrerete. Otras fuentes ubican su origen en el Mezquital, con residencia en Magueyes, hoy Juan Aldama, ambas localidades del estado de Durango. No obstante, según sus descendientes, Francisco Villa había nacido en Pánuco de Coronado, hoy Francisco y Madero, Durango, y había radicado algún tiempo en la ranchería de Guajojito, municipalidad de San Juan del Río. Se cuenta que Francisco Villa se ganaba la vida en las labores del campo. Pongan mucha atención en esta historia de Francisco Villa bandolero, de acá de la región norte. Se cuenta que Francisco Villa se ganaba la vida en las labores del campo y que un hacendado abusó de su hermana Luz. Villa entonces vengó el honor de la hermana quitándole la vida al agresor y se dio a la fuga para luego integrar una banda que atacaba a los ricos de la región. Y así fue, hasta 1884, en que fue disuelta y él huyó hacia los Estados Unidos. Pasado un tiempo regresó, como ya lo comentaba hace un momento, escasean las fuentes documentales de este personaje y en ocasiones se antojaba pensar que se trataba de un fantasma, históricamente hablando, de una leyenda. Sin embargo, recientemente han ido apareciendo algunos documentos que prueban su existencia y algunas de sus acciones. Hace apenas unas semanas llegó a mis manos un documento fechado en Sombrerete, Zacatecas, el 31 de mayo de 1890. Es una carta inédita que en su momento le envió el jefe político de ese partido al gobernador interino del estado de Zacatecas, que al asesor era don Fernando Calderón, hijo del muy ilustre escritor y dramaturgo del mismo nombre. En ese manuscrito se consigna el reciente robo y asesinato de don Nazario Chávez, lo cual ocurrió en el vecino partido de Nieves, Zacatecas. Ahí también se revela que no se ha podido aprender al autor de ese hecho criminal, es decir, al bandido Francisco Villa, porque en esa y en repetidas ocasiones el vecindario lo protege. O, cito, se le ha favorecido la fuga por diversos modos, fin de cita, haciendo inútiles todos los trabajos de la autoridad, y se habla de las medidas a tomar para capturarlo tarde o temprano. En otro documento del 30 de noviembre de 1890, las autoridades del partido de Nieves, Zacatecas, solicitaron a la jefatura política del distrito Jiménez, Chihuahua,
la aprehensión de los famosos bandidos Francisco Villa y Natividad Perales, quienes a la cabeza de una gavilla han cometido muchos delitos de robo con asalto y homicidios, no habiéndose logrado su captura a pesar de la tenaz persecución que se les ha hecho por las autoridades de los estados de Durango y Zacatecas. Asimismo, el jefe político de Nieves dijo desconocer la afiliación de los bandidos, pero dijo tener noticia de que Villa es alto, fornido, no muy cerrado de barba ni mal parecido, y que tendrá más o menos 40 años. Tiene una concubina que se llevó del rancho de Milpillas de Abajo, partido de Sombrerete, Zacatecas. Nada se sabe de la fecha de su muerte, solo versiones de que murió en un enfrentamiento a finales del siglo XIX, después de varios años de bandolero. Y haya sido, como dijo el clásico, Doroteo Arango en 1902 adoptó el nombre de Francisco Villa, del cual se fue apropiando poco a poco y con él llegó a la Revolución Mexicana. Y en su momento asumiría la jefatura de la División del Norte, que tomó varias ciudades del norte de México, entre ellas Zacatecas. Vamos con la segunda pregunta, y que tiene que ver con información poco difundida, sobre todo poco conocida a nivel nacional. ¿Hubo artistas en las filas de la División del Norte que tomó Zacatecas en junio de 1914? La respuesta es sí. Uno de ellos, aunque contaba con escasos 10 años de edad, cuando tomó parte en esa épica batalla, el destino y las circunstancias lo convertirían en un ídolo de la época de oro del cine nacional. Era uno de muchísimos niños que formaron parte de las filas tanto del bando revolucionario como del Ejército Federal. La leva de varones de distintas edades la practicaron ambos bandos. Y aquel 23 de junio de 1914, un niño de 10 años participó en los fragores de la batalla y vivió para contarlo. Después de la lucha armada y reabierto el colegio militar, ingresó e hizo carrera en el ámbito castrense. Luego incursionaría en la industria cinematográfica como actor, director y productor. Protagonizó no pocas películas relacionadas con la Revolución Mexicana, la que él mismo vivió en su infancia y adolescencia. Estoy hablando de nada más ni nada menos que de don Emilio el Indio Fernández. De 10 años estuvo en la batalla de Zacatecas. Sin embargo, cuando participó en la batalla de Zacatecas, muy cerca del general Felipe Ángeles, a quien admiraba, estaba muy lejos de vislumbrar su futuro y sobre todo como artista de renombre. Otro personaje que ya siendo un artista plástico ingresó a las filas de la División del Norte y que también tomó parte en esa célebre batalla es el muy ilustre maestro Francisco Goitia. Él nació en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, el 4 de octubre de 1882, 4 años después de que Doroteo Arango. Desde su infancia dio muestras de sus dotes artísticas. Luego ingresaría a la Academia de San Carlos en la capital del país y posteriormente se perfeccionó en España, Barcelona e Italia entre 1904 y 1912. ¿Y quién iba a decir que recién desempacado del viejo mundo y regresando como un creador profesional, se uniría a las tropas de Francisco Villa? Qué increíble, pero así fue. Tras el retorno de su natal Fresnillo, se viven momentos de agitación. 1912. En el norte y en el sur se sublevan contra las autoridades constituidas. El maestro Goitia decide irse a la bola, pero no a pelear, sino a buscar motivos para sus temas pictóricos. Refiere su biógrafo Antonio Luna Arroyo, quien agrega, cito, Goitia piensa en unirse con Francisco Villa y sus tropas, la llamada gente del norte, con la que se cree ligado
geográficamente. Hasta ahí la cita. Él se mezcla con los Dorados y pide una entrevista con el jefe de la División del Norte. Lo logra. ¿Qué deseas, joven? ¿Cuál es tu asunto?, le pregunta Villa. Mi general, responde Goitia, soy pintor y pienso perpetuar en algún lienzo alguna de sus grandes hazañas. Quiero hacer pintura revolucionaria, agregó Goitia. ¿Qué pintar ni qué pinturitas?, le respondió al general. La revolución no está ahora para monitos. Denle a este muchacho un rifle y mándenlo a la línea de fuego. Ahí verá cómo se pintan los uniformes de los soldados de avance. De inmediato, fue presentado ante el jefe del Estado Mayor, el muy culto artillero y además humanista, general Felipe Ángeles, quien después de escuchar la petición de Goitia, lo asignó a su Estado Mayor para que cumpliera sus deseos. A partir de ese momento conocería y viviría muy de cerca el ambiente, la situación en que se desarrollaron los sucesos militares, las imágenes que se suscitaban y sucedían a los ojos del pintor, cambiantes fenómenos de luz y color, porque de ahí salieron, sin la menor duda, sus más sobresalientes cuadros. Goitia fue testigo de la sangrienta batalla del 23 de junio de 1914, la misma que culminó después de 8 horas de iniciada, momentos que consignaría el general Felipe Ángeles y donde dice, y finalmente, la serena caída de la tarde, con la plena seguridad de la de la victoria, que viene sonriente y cariñosa a acariciar la frente de Francisco Villa, el glorioso y bravo soldado del pueblo. Hasta ahí la cita del general Felipe Ángeles. Precisamente él es el que plasma esa frase que hoy se ha estado difundiendo en estas conmemoraciones de Francisco Villa, el glorioso y bravo soldado del pueblo. De la crudeza de esas circunstancias, Goitia creó varias de sus impresiones y magistrales obras, entre otras, Baile Revolucionario, aludiendo a un festín con sabor a victoria, la victoria de la División del Norte, o La Bruja, realizada al natural, tal vez junto a una soldadera muerta, porque Goitia plasmaba lo que casi tocaba, lo que veía y sentía. O la obra El Soldado de la Revolución, que presenta a un soldado del pueblo, pobre, harapiento. O Figuras de esclavos, que son campesinos miserables y hambrientos plasmados en el óleo. O la impactante serie de Los ahorcados, que son bastantes. O El decapitado. Y esos recuerdos y vivencias de la revolución lo inspirarían para obras que realizó en los años posteriores, como una de sus obras maestras y una de las obras maestras de la pintura mexicana, Tata Jesucristo, que es impactante y dramáticamente bella, y que se distingue porque rescata la esencia mexicana y exalta el dolor del hombre indígena. Lo raro y excepcional del caso es que el maestro Goitia se conservó puro dentro y fuera de la revolución, pues después de la conclusión de la lucha armada, siguió viviendo como pobre hasta los últimos días de su existencia. Falleció y fue sepultado en Xochimilco en marzo de 1960. Y poco antes de morir fue entrevistado por Anaya Sarmiento, redactor de la revista Mañana, y declaró que, cito, el mismo Villa es, para mí, el azote armado por la providencia divina que hace fuerte el brazo de algunos privilegiados para lograr sus grandes movimientos sociales. Pero no olvido tampoco al Villa bandolero, aventurero, y al Villa justo y benévolo. Hasta ahí la cita de esta entrevista que se publicó en la revista Mañana
julio 27 de 1957. Y hablando de otros artistas, no podían faltar en sus campañas de la División del Norte los músicos. Y precisamente gracias a mi amiga Margarita Bustos Castañeda, cronista de Sombrerete, Zacatecas, tuve acceso a una simpática anécdota que vincula a una agrupación de músicos zacatecanos con el Centauro del Norte. Y más bien es una anécdota surgida de unas memorias que fueron escritas por el protagonista. Esa agrupación era dirigida por don Manuel Benítez Valle. En sus notas, donde se escribían sus partituras musicales, también anotaba ciertas anécdotas ocurridas cuando él era joven y ambientaba junto con sus compañeros músicos las tertulias de los jefes militares. En cierta ocasión fue contratado por el general zacatecano Pánfilo Natera por motivo de la visita de don Venustiano Carranza, muy su amigo. Estuvieron tocando con su grupo desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Don Manuel narra en su escrito que pedía un vaso de agua y algún tentempié para él y sus muchachos, y en toda la noche no se les proporcionó nada de alimento, y no solo eso, no se les pagó ni un quinto por su trabajo, y ni las gracias les dieron. Al respecto consignó lo siguiente en sus memorias: arrastramos casi nuestros instrumentos musicales, pues íbamos de lo más cansado que se pudiera, con la boca seca y con un hambre que hasta las tripas nos tronaban. Al día siguiente fuimos a cobrarle al general Natera, quien con cajas destempladas nos dijo: no estén chiflando. Su aportación es a la causa de la revolución y deben estar satisfechos porque mi compadre don Venustiano Carranza se fue muy contento. Juramos y perjuramos que no le volveríamos a tocar en ningún festejo, llámese boda, bautizo, etc. A la semana siguiente, el secretario del general Natera fue por nosotros para que ambientáramos una cena que iba a tener con el general Francisco Villa. Por supuesto, me negué a proporcionarle el servicio, diciéndole que primero se pusiera a mano con lo que nos adeudaba, y el secretario nos prometió que se nos iba a pagar hasta el último centavo si le hacía el favor de tocar en la cena con Villa. Nos fuimos perfectamente ataviados para la ocasión, pero esta vez exigimos se nos diera primero de cenar, y una de las cocineras dijo: ¿adiós? ¿A poco van a comer primero que Pancho Villa? Espérense que coman todos y luego se les dará a ustedes. Mis músicos contestaron: no, compadre, si no nos dan de cenar, nosotros no tocamos. Diciendo esto, dieron media vuelta y salieron. Yo me quedé pelando los ojos para un lado y para otro, diciendo: ¿ahora qué voy a hacer? ¿Voy a tocar yo solo? En eso estaba cuando llegó el general Natera y me dice: Manuelito, ¿qué pasa? Sus muchachos, ¿dónde están? Yo le contesté: mire, mi general, la vez que venimos a tocar cuando vino don Venustiano Carranza, no se nos ofreció ni un vaso de agua y no hemos recibido el pago de la tocada de ese día. Por lo mismo, mis compañeros dijeron que si no daban de cenar y no nos pagaban, pues no tocaríamos. El general Natera metió su mano a la bolsa derecha de su pantalón, sacó unas monedas y las puso de mi mano. Le gritó a una de las cocineras: déles de comer a estos músicos, trompa de hule, porque van a tocar hasta la mañana. La cocinera, medio enojada, nos dice: adiós, ¿a poco van a cenar primero que el general Villa? Cuando llegó el general Villa a la cena, iniciamos tocando la marcha Salvatierra. Esta misma marcha la tocamos 7 veces, al igual que Jesucita en Chihuahua y los Chotis de Moda. El baile se terminó a las 3 de la mañana, ya que el general Villa se había retirado a dormir. Al mediodía, Villa, de muy mal humor, nos ordenó que lo acompañáramos. Era tal su furia que no nos pudimos negar por temor a ser ejecutados. Nos treparon a unos caballos flacos. En cada parada que hacían para almorzar o comer,
Teníamos que tocarle al general la música que él quisiera. En las batallas nos escondíamos donde se pudiera para que no nos tocara una bala perdida. Milagrosamente salimos ilesos a pesar de cañones y armas de alto poder después de la batalla de Zacatecas. Luego nos subieron a un tren que iba rumbo a Torreón. A los 2 días de camino nos bajaron del tren sin comer y sin nada de paga. Caminamos por toda la vía por horas enteras, cargando con nuestros instrumentos musicales, con un calor tremendo. Allá a lo lejos divisamos unas casitas. Ya íbamos con los botines con tremendos agujeros, otros con la suela abierta y otro más con un solo botín, porque el otro ya se había desbaratado por completo. Llegamos con una señora que nos dijo llamarse Manuela. Estaba sentada junto a un fogón con un enorme comal haciendo sabrosísimas gorditas. Le pedimos de favor que nos regalara una, pues teníamos ya días sin comer, y doña Manuela se compadeció de vernos con la cara de hambre y nos regaló 2 gordas a cada uno. Mis 3 compañeros y yo nunca habíamos probado manjar más exquisito. Puso en una pequeña mesa de madera un cántaro con agua muy fresca. Cabe decir que nos la terminamos toda. Nos miró los zapatos, cómo los traíamos y nos dijo, más adelante, cerca de una arboleda, están unos hombres tirados. Creo que tienen buenos botines. Si quieren, pueden quitárselos. Al cabo, ellos ya no los van a usar, pues los fusilaron. Después de agradecerle a doña Manuela por la comida que nos regaló, nos dirigimos hacia donde nos indicó y efectivamente ahí estaban los susodichos. Antes que nada les pedimos que nos perdonaran por lo que íbamos a hacer, pero necesitábamos sus botines. Una vez teniendo ya calzado, vimos a lo lejos a unos señores que traían unos burros y nos dirigimos a ellos y les pedimos de favor nos llevaran a un lugar donde pudiéramos trabajar tocando, para con el producto de nuestras ganancias regresáramos a nuestro pueblo Sombrerete. Nos montamos en los burros y llegamos a un lugar donde se ejercía la prostitución. Ahí nos ocuparon por 2 días. Fue del modo que conseguimos para los pasajes a Sombrerete. Pasemos ahora a la tercera pregunta, y que es la que toca temas climáticos de lo que pasó y se vivió en la toma de Zacatecas. El general Francisco Villa estuvo en la ciudad de Zacatecas tras la batalla del 23 de junio de 1914, que concluyó con la toma de esta plaza, y él es el único responsable de todo lo que aquí sucedió en el momento y después de esa épica batalla. La respuesta es sí, sí estuvo, pero no es el responsable de todo lo que pasó. Como ya conocemos esa parte de la historia, contrariando al jefe máximo del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza, Villa se lanzó a tomar Zacatecas con la División del Norte. Y durante su breve estancia ocurrieron varios acontecimientos que, sobre todo, aún prevalecen en la memoria de no pocos descendientes de quienes vivieron el drama y el horror de varios combates previos y de la mismísima batalla del 23 de junio de 1914, protagonizada por unos 12,000 soldados federales que defendían la plaza y por la División del Norte que traía consigo alrededor de unos 23,000 villistas. El Centauro del Norte llegó primero a Calera, goteras de Zacatecas, el 22 de junio, cuando su Estado Mayor ya estaba posicionado para el ataque a la ciudad de Zacatecas. Ese día llegó a ese mismo lugar el general Raúl Madero, hermano del apóstol de la democracia. De inmediato el general Villa, acompañado del general Felipe Ángeles, realizaron un recorrido por todas las posiciones de la artillería, cuyos objetivos principales eran los 2 cerros estratégicos y posiciones estratégicas de los federales, y que cobijaban a la ciudad de Zacatecas, el Grillo y la Bufa.
Y tal como lo consignó uno de los corridos que cantan y cuentan esa epopeya, y que dice así: al disparo de un cañón, como lo tenían de acuerdo, empezó duro el combate del lado derecho e izquierdo. A las 10 de la mañana del 23 de junio comenzó el combate al disparo de un cañón, en efecto. Culminó 8 horas después con el triunfo de la División del Norte. El colofón fue terriblemente sangriento. Cientos de defensores intentaron huir hacia Aguascalientes por el camino a Guadalupe. Fueron acribillados con todo y caballos, cientos de ellos. El saldo de la batalla fue de entre 3,000 y 5,000 federales caídos. El resto fue herido o cayó prisionero. Solo unos cuantos lograron huir, entre ellos el comandante en jefe de la plaza, el general zacatecano Luis Medina Barrón. Mientras que las bajas villistas oscilaban entre los 5,000 y 1,200 fallecidos y unos 800 heridos. La mayoría de las descripciones de testigos presenciales y medios de comunicación nacionales y extranjeros, entre ellos, por cierto, la revista francesa L'Illustration, o La Ilustración en español, publicada el 25 de julio de ese año de 1914, y que además exhibe unas fotografías muy elocuentes y muy dramáticas y muy trágicas, coinciden en lo terrible y sangriento de esa batalla. Uno de los zacatecanos que vivió en aquellos aciagos momentos fue el maestro Salvador Vidal, quien nació en Tepetongo, Zacatecas, en 1882. De tal suerte que para 1914 tenía 32 años. A la postre se convertiría en un prolífico, acucioso y muy respetado historiador. Él dejó un mecanuscrito inédito que llegó a mis manos y que recientemente publiqué. Se trata del 5º tomo de la saga Bosquejo Histórico de Zacatecas de Elías Amador, y que comprende el periodo 1910-1917. Teniendo acceso a fuentes que ahora ya no existen, muchas de ellas desaparecieron en un incendio del Archivo Histórico, del Archivo General del Estado de Zacatecas. En esta obra consigna lo que él presenció. Cito: son las palabras de un testigo y además un hombre de conciencia y digno de todo crédito. Así dice él de lo que vio. Al día siguiente de la caída de la plaza, el 24 de junio, la ciudad presentaba un aspecto aterrador de tristeza y desolación. Las calles, las plazas y los cerros estaban materialmente sembrados de cadáveres y caballos muertos que ya entraban en descomposición por los ardientes rayos del sol de junio. Hay por todas partes ruinas, escombros, basura y excremento de las bestias, uniformes desgarrados, botellas vacías, papeles, manchas de sangre en las aceras, los cables de luz y el teléfono destrozados y tirados en el suelo, las puertas y las ventanas de las casas cerradas, las calles desiertas, y en medio de este cuadro escalofriante y conmovedor, el soberbio crestón de la bufa se destaca impasible en un cielo azul y luminoso. Yo ahí le pondría entre paréntesis, como si nada hubiera pasado. Sigo citando al maestro Vidal. Este mismo día tuvimos la oportunidad de recorrer a pie el camino a Guadalupe para poder observar mejor el resultado de esta hecatombe. Era innumerable la cantidad de soldados muertos y de algunas mujeres y niños. Estas abnegadas soldaderas sellaron con su sangre la lealtad a sus hombres. Y en todo el camino y a sus lados había muchas gorras militares, chaquetines y armas abandonados. Los soldados muertos reflejaban en sus rostros la última impresión que tuvieron. En algunos se dibujaba el espanto y la desesperación. En otros era visible el dolor
y la angustia. Y en algunos más, el coraje, con las manos crispadas. Se encontraban en la ciudad 3 hacinamientos de cadáveres, uno en la estación, otro en la plazuela de Guadalajarita y otro más en la puerta del Hospital de San Juan de Dios, donde presenciamos su incineración. La parte civil de la ciudad sufrió mucho en este tiempo, pues no se conseguían pan, café, tortillas, azúcar, carne, etc. Hasta ahí la cita del maestro Salvador Vidal. Sobre el ingreso de Villa al centro de la ciudad, el historiador zacatecano José Enciso Contreras escribió, cito, después de haberla ganado, un triunfante general Pancho Villa entró a la ciudad el mero día de San Juan de 1914, a las 9 de la mañana, y se topó por un lado con todas las crueles evidencias de la masacre y por el otro con nutridos grupos de la población que salían ruidosamente a recibirlo. Hasta ahí la cita. De hecho, quiero comentarles que en la Cineteca Nacional fueron localizados unos fragmentos de rollos de película que se filmaron en esos momentos de la entrada triunfal de las tropas villistas al centro de la ciudad. Se ve ahí la Catedral de Zacatecas, la calle Tacuba, el mercado principal y mucha gente presenciando ese desfile triunfal de los villistas, todos a caballo. También aparecen algunas escenas del general Francisco Villa y otras que me parecieron muy fuertes, donde revolucionarios rematan con un tiro de gracia, y eso se ve ahí en esas imágenes, rematan con un tiro de gracia o a culatazos le destrozan el cráneo a los soldados federales que aún se estaban moviendo, porque en ese momento pues los estaban bolseando, les estaban quitando ropa, lo que trajeran, los botines, y algunos todavía se movían, no estaban muertos, pues ahí los remataban, y todo eso se ve en esos pedazos de rollo que fueron filmados el 24 de junio de 1914, un día después de la batalla. Tras la entrada triunfal, los jefes principales de la División del Norte que comandaba el general Villa y de la División del Centro que encabezaba el general zacatecano Pánfilo Natera, ocuparon las principales casas del centro de la ciudad. Una de ellas, ubicada frente a la bocacalle de la avenida Hidalgo, que es la principal que cruza el centro de la ciudad, propiedad de don José María Gordoa, fue ocupada temporalmente por el general Villa. Además de sus habitaciones, puso ahí el cuartel general de la División del Norte. Y casi enfrente de esa casona se encontraba la Escuela Normal para Señoritas, que en esos días fue utilizada como puesto de la Cruz Neutral Blanca. No faltó un chismoso que le informara al general que en ese improvisado hospital había soldados federales heridos. Así que solo le bastó cruzar la calle para llegar al edificio donde se encontraba el médico encargado Guillermo López de Lara y la directora de esa escuela, la maestra Beatriz González Ortega, sobrina e hija adoptiva del general Jesús González Ortega, héroe nacional, y que ella hacía las funciones de enfermera en esos momentos. Al requerirles Villa que les señalara cuáles de los heridos eran federales, y ante la negativa a la petición, los mandó fusilar. Y es aquí donde contemplamos un acto de heroísmo. El médico y la maestra prefirieron ofrendar sus vidas que entregar heridos que estaban a su cuidado. Un documento inédito que estuvo guardado durante poco más de un siglo y que en estos días acaba de llegar a mis manos y pertenece a la familia zacatecana López de Lara, son descendientes de ese médico, y ese documento está fechado el 24 de junio de 1917 y firmado de puño y letra por Manuel Pacheco, un testigo presencial. Y así comienza describiendo el amanecer del miércoles 24 de junio de 1914
y lo ocurrido en el puesto de la Cruz Blanca Neutral. Cito: esto que van a escuchar ustedes no se había leído, ni publicado, ni dicho desde hace más de 100 años. Es un documento totalmente inédito, que hasta hoy se hace público. No había música ni canto. El sol languidecía. El despertar había sido fatídico. Esta tierra zacatecana, sembrada de cadáveres, chorreaba sangre. La atmósfera ennegrecida. 13 días de luchas casi continua, de cañoneo terrible. Y el último combate, librado en la víspera, no había tenido, a juicio de muchos, precedente durante la época. Era pues el primero que más vidas y sangre costara. Había sido espantosamente horrible. Afuera, el grito enloquecido de los vencedores, los clarines que pregonaban una victoria alcanzada a cambio de muchas vidas y mucha sangre. Y aquí, en este mismo sitio, ayes, clamores de heridos, lágrimas, sangre, convertido este lugar en la mansión del sufrimiento. Varios centenares de hombres llenaban totalmente estos salones, los corredores, el jardín. Parece imposible, pero no. Es el sitio mismo que albergó a tantos desventurados. Aquí se veían hombres heridos en los brazos, en las piernas, con balines en el pecho, en la cabeza, y casi todos llevaban lastimado el corazón, pues ellos, en su mayor parte de los caídos, eran. Y en ese cuadro de tristeza y desventura, presentase el jefe vencedor, Villa, altanero el semblante, podrido el corazón. Había vencido y no estaba satisfecho. A torrentes de sangre había corrido en la lucha. La sangre de hombres armados, y terminada esta, quería saciar su odio y su venganza con sangre de impotentes, con sangre de vencidos. Los busca, con ansia los reclama para arrancar sus vidas, y en medio de aquel conflicto, en aquellos momentos de tormenta, dos figuras aparecen, tranquilos sus semblantes, firmes sus corazones. Nada puede turbarles, ni la insolencia del vencedor, ni la amenaza de muerte. Es una mujer que ha dejado de enseñar para prestar su ayuda a aquellos que forzados iban a la lucha, y una vez caídos, carecían de consuelo y de cuidado. Los había recibido en su escuela, habíales prometido ayuda y sostén, y esa promesa y ese compromiso contraído en horas solemnes lo cumpliría. Sí, lo cumpliría. Pasaría por todo antes que faltara un deber, antes que traicionara a un hermano, y moriría, si necesario fuere, para cumplirlo. Y él, un hombre querido y respetado por 1000 conceptos, estaba ahí en cumplimiento de su misión, curando sin distinción alguna a los heridos. Y a estos dos seres, con insolencia, díceles el vencedor Villa, que señalen a los que él busca, que digan cuáles son, y la respuesta que a sus instancias dan, no siendo la pedida, ciégale enteramente, y después de azotarlos, ordena que sean sacados a fusilar. Yo los contemplé, mis ojos atónitos se agrandaban, brillaban de indignación, y en ellos había una lágrima. Un hombre, una mujer, marchaban a la muerte. Otro hombre lo sigue y correrá la misma suerte que ellos. Yo enmudezco al recordarlo. La sangre toda de mis venas corre candente, y una oleada de fuego me sube al corazón. Marchan al suplicio. ¿Van a dejar ahí sus vidas para que con esas vidas se conserve la de muchos? Dejándolo todo por hombres
a quienes ni siquiera conocían ni vínculo alguno con ellos les liga. Sí, uno solo. Eran hermanos, eran mexicanos. Habíanles ofrecido ayuda y para cumplirlo necesario era el sacrificio. ¿Y para qué rehusarlo? Prontos, dispuestos, a él marchaban, cumpliendo así un deber, salvando así a un hermano. Hasta ahí la cita de ese documento. Los 3 personajes que fueron mandados al paredón eran el doctor Guillermo López de Lara, la maestra Beatriz González Ortega y Luis Rojas. Eso fue el miércoles 24 de junio de 1914. Al día siguiente, jueves 25, fueron aprehendidos también todos los sacerdotes de la ciudad por orden del general Villa, quien les impuso un rescate de 20,000 pesos por su libertad y que después subió la cuota a 100,000 pesos para ser destinados a la causa revolucionaria. Los más adinerados de esta capital contribuyeron para reunir la cantidad. La entregaron. Sin embargo, lejos de liberar a los cautivos, los remitieron a Torreón con miras a expulsarlos al vecino país del norte. Por esos días hubo varias víctimas que cayeron en manos de miembros del ejército reivindicador. Fueron fusiladas algunas personalidades de la ciudad, entre ellas el presbítero zacatecano Pascual Vega Alvarado, en compañía de los religiosos lasallistas de nacionalidad francesa, Adrián Magui Astruc y Adolfo Francisco Giles. Ellos atendían 2 instituciones lasallistas: el Instituto Científico San José, abierto en 1908 para hijos de familias pudientes, y la Escuela Gratuita de la Purísima para que niños de familias pobres tuvieran acceso a la educación sin costo. El 24 de junio, un día después de la batalla, llegaron tropas revolucionarias al instituto. Los cateos al colegio comenzaron desde las 7 de la mañana. Encontraron a unos federales heridos que se habían refugiado en unas tapias del establecimiento. A las 12 del mediodía, un oficial le ordenó al hermano director, Adrián Magui Astruc, que reuniera a todos los hermanos. Acto seguido le pidió que lo acompañara con el general Urbina. Entonces el general Adolfo Francisco Giles, temeroso de que algo le sucediera al director, se dispuso también a acompañarlo. Quien también hizo lo propio fue el padre Pascual Vega, y esa noche fueron ejecutados allá, en lo alto del Cerro de la Bufa, y ahí quedaron sus cadáveres. El 28 de junio fueron trasladados por manos caritativas al Panteón de la Purísima, y en la actualidad reposan sus restos en una capilla del Templo de San Juan de Dios, ubicado a un costado del colegio que en vida les sirvieron a la niñez y juventud zacatecanas. Otra víctima fue el padre Inocencio López Velarde, sobrino del poeta Ramón López Velarde. Este sacerdote bautizó al niñito Ramón y poco antes había casado a sus padres. Bueno, pues el 24 de junio fue sacado de su casa con el pretexto de que fuera a confesar a un moribundo. Eso me recordó una escena de la película El Escapulario, donde un par de maleantes, con ese mismo pretexto, llevaron a un cura hasta unas tapias para matarlo y robarle su reloj de oro. El padre Inocencio fue asesinado a balazos en la puerta falsa de la maderería La Malinche, ubicada a un costado del arroyo de Aguas Negras de la ciudad. Al cadáver le quitaron el vestido y los zapatos. Se dijo que la orden había partido del Estado Mayor del general Villa. Hubo más víctimas, con nombres y apellidos. Fueron fusiladas pacíficas y honorables personas. Y aquí es oportuno acotar que muchos de los asesinatos, secuestros, saqueos, no fueron ordenados por el general Villa, su Estado Mayor. Cito: muchos eran los jefes y brigadas imposibles de controlar. Sabedor de ello, Pancho Villa, tan luego bajó a la ciudad, ordenó al general Natera y al coronel Banda persiguieran a los saqueadores que ya estaban haciendo su agosto, que los obligaran a regresar a sus dueños
lo robado e impusieran la pena de muerte a los que se dedicaran al pillaje. Todo en vano. Los soldados, mareados de sangre y victoria, saqueaban, mataban y desde luego bebían sin control. La tropa estaba descontrolada y los mandos altos y medios no parecían preocuparse demasiado porque generales y otros jefes no se quedaban atrás en materia de abusos. En el libro biográfico de Villa, que publicó Paco Ignacio Taibo II, que estuvo hace unos días en Zacatecas, por cierto, nos comparte una anécdota que ilustra parte de lo anterior dicho. Cito: no fueron los oficiales federales, los médicos y los curas lasallistas los únicos en sentir la furia organizada y muchas veces bárbara de la División del Norte. Fuentes, un exoficial federal que había aceptado Villa después de Saltillo, sumándolo a los Dorados, se emborrachó, como hacían con frecuencia, y mató a uno de sus compañeros. Villa ordenó de inmediato su fusilamiento. Lo llevaron al paredón y cuando simulaba estar llorando, el oficial a cargo de la escuadra le preguntó que si tenía alguna última voluntad que pedirle. El tal Fuentes le hizo jurar entre lágrimas que lo que le pidiera se lo iba a cumplir. Y cuando le sacó el juramento, se puso a reír y dijo: el encargo que quiero hacerles es que se vayan todos a chingar a su madre, incluido Pancho Villa. Y luego lo ejecutaron. Cuando le contaron la historia, Pancho se arrepintió de haberlo mandado fusilar. Es más, le gustó la gracia del pelado ese y andaba por ahí diciendo que a tipos tan valientes era un desperdicio fusilarlos. Hasta ahí la cita. En fin, también es importante apuntar que otra de las consecuencias de la ocupación villista fue el agotamiento de los insumos de la ciudad y sus alrededores, por los contingentes revolucionarios. Y también por falta de siembra de 1914 a 1915 se padeció lo que se conocería como el año del hambre, 1916. Eso incluso me lo contaba mi abuela paterna, que lo vivió. En las memorias que escribió Luis Jiménez Delgado, un chofer de la División del Norte que estuvo en Zacatecas, plasmó un pasaje del general Villa a propósito del robo de mujeres. Una escolta de Dorados le presentó un individuo que dijo responder al nombre de Abelardo Barchundia Negrete, soldado federal encubierto. Traía un arma y andaba rondando por el carro de Villa. Sin miramientos, el centauro lo mandó fusilar. Después se dirigió con su estado mayor hacia Palacio de Gobierno, donde debía despachar algunos asuntos. Se fue a pie desde la estación del tren hasta la plaza de armas. En el camino se le acercó a una mujer hecha un mar de llanto, quien se abalanzó al caudillo y abrazándolo a la altura de las rodillas, ya que se encontraba hincada, gritaba: Señor, señor, se acaban de llevar a mi hija, me la acaban de quitar, señor. Pero, ¿quién, mujer? ¿Quién se la quitó? Soldados de usted, señor, de la gente de Pánfilo Natera, y se la llevaron, señor, por favor. Ya, mujer, ya, ahorita mando por ella, no se aflija. Y dirigiéndose a uno de sus ayudantes, agregó: mira, Pancho, alcanza a esos tales y que le devuelvan a esta pobre vieja su muchacha, ni que fuera la única hija de Eva que quedara en este mundo. Hasta ahí la cita. Llama la atención de que Pancho Villa se dirigiera a Palacio de Gobierno a despachar asuntos, y es que el jueves 25 de junio llegó por el tren del norte, procedente de Sombrerete, quien sería el gobernador provisional de Zacatecas, Manuel Carlos de la Vega, jefe del Estado Mayor de Pánfilo Natera. Inmediatamente después se hicieron nuevos nombramientos de los distintos cargos del gabinete estatal, y por orden de la nueva autoridad estatal revolucionaria, algunos reos políticos fueron desterrados y otros obligados a barrer las calles, causando la mofa de la soldadesca.
El 16 de julio, el gobernador provisional interino, teniente coronel Manuel Carlos de la Vega, emitió una circular a todos los presidentes municipales del partido de Zacatecas para que procedieran, cito, a la aprehensión de las personas que de cualquier manera, ya sea con actitud, hechos o dichos, hayan contribuido al sostenimiento del llamado gobierno huertista. La pena que se impondrá a las referidas personas será de 60 días de trabajos en la vía pública, sin distinción alguna de clases. Hasta ahí la cita de este documento que está en el archivo histórico del municipio de Zacatecas. Luego, el 22 de julio, emitió una orden al jefe político de Zacatecas para que fuera ejecutada por el inspector de policía lo siguiente. Penetrado este gobierno de que las prácticas abusivas de las religiones son gérmenes al envilecimiento y degeneración de los individuos y que solo la moral es la base firme e inconmovible de la cultura de los pueblos, el propio gobierno de mi cargo cree llegado el momento en que se debe continuar la obra del gran Juárez, demoledora de estas viejas y morbosas prácticas del fanatismo, por lo que tienen de envilecedoras y aún de criminales como la confesión. En esa virtud, sírvanse ordenar, se extraigan para ser incinerados todos los confesionarios que existen en las iglesias de esta ciudad. Hasta ahí lo que cita este documento, que también se encuentra en el archivo histórico de Zacatecas. No sabemos a ciencia cierta qué día se retiró el general Villa de Zacatecas. No obstante, en las partes diarios de policía quedaron registrados arribos y salidas de la estación del tren de Zacatecas en distintas fechas de 1914. Y bueno, es momento de pasar a la cuarta pregunta. Y esto es muy interesante porque también vamos a compartir en estos momentos una información que nunca antes ha sido difundida y que ni el mismo doctor García Diego conocía, pero ya conoció ahora que vino a Zacatecas hace unos días. La cuarta pregunta dice, ¿la gente de la División del Norte andaba luchando por puro amor al arte o por los ideales revolucionarios? Obviamente son muchas las razones o circunstancias por las que mucha gente se integró voluntaria o involuntariamente a las filas de la División del Norte. Sin embargo, muchísimos de ellos no andaban de a gratis. No andaban de a gratis, ni iban a andar de a gratis. Amén de tener una percepción económica que se pagaba cada 15 días, en las refriegas, revueltas, tomas y saqueos, no faltaba quien sacara provecho personal de cualquier índole. A más de uno esto último le costó la vida. Fue el caso del Ratoncito, uno de los choferes de la División del Norte. Resulta que Elías Tolentino, alias el Ratoncito, llevó al general Rodolfo Fierro a una comisión, claro, en un vehículo. Al día siguiente, el Ratoncito regresó con una gallina bajo su brazo. Sus amigos le preguntaron sobre el origen de ese animal y él les respondió que le gustó la gallinita y que se la había traído del corral donde estaba alojado el general Fierro. Ese mismo día por la tarde se presentó ante ellos el coronel Aguinaga y le dijo al Ratoncito, ven acá, hijito, ponte a las órdenes del capitán que me acompaña. ¿Con mi coche, mi coronel?, dijo el Ratoncito. No, solito. Es decir, con todo y la gallinita que te robaste. Pues no se le volvió a ver al Ratoncito. Tras haberlo obligado a devolver el animalito, lo fusilaron en una de las tapias del mismo corral donde guardaban los caballos del general Fierro, quien así lo había dispuesto, para escarmiento de los demás. Volviendo a las percepciones de los integrantes de la División del Norte, les quiero dar una primicia. Hace poco tiempo, un buen amigo de muchos años, el maestro Edmundo Benjamín Morones Dueñas, me buscó porque tenía el interés de mostrarme unos documentos originales que tenían cierta antigüedad. Yo con mucho gusto lo atendí
y al desenrollar unos folios de papel muy delgado y bastante alargados, me llevé una tremenda sorpresa. Se trataba nada más ni nada menos que de las nóminas de la División del Norte que comandaba el general Francisco Villa. Nunca imaginé que existieran unos documentos como esos, y mucho menos con tanta información reveladora. Datan de 1915. En esos grandes folios podemos distinguir un encabezado impreso que a la letra dice: nómina de las cantidades que se pagan hoy a las familias de los jefes, oficiales y tropa que andan en campaña, cuyo pago se hace según orden del señor general Francisco Villa, jefe de la División del Norte. Hasta ahí el encabezado. De la misma forma viene impreso un cuadro con 9 columnas donde habrían de registrarse un número progresivo, las clases o rango militar, los nombres, domicilio, representante de familia, sueldo diario, sueldo quincenal y las observaciones. El llenado de estas nóminas se hizo con máquina de escribir y al calce vienen las firmas del pagador y de su ayudante, acompañadas de 2 sellos que vienen bien estampados, y uno de ellos dice: Pagaduría de la División del Norte, Chihuahua, México, Ejército Constitucionalista. El otro sello es más simple, simplemente dice pagado, y viene la fecha y el nombre del pagador, que en este caso era Juan Manuel Gurrola. Y obviamente quien encabezaba las nóminas con el número 1 de la lista era el general Francisco Villa, con la especificación de sus percepciones quincenales por concepto de la nada fácil responsabilidad de comandar la División del Norte. Al preguntarle a mi amigo Eduardo Benjamín Morones Dueña sobre la procedencia de esos documentos, me mostró una de las firmas que aparecían al calce de los folios. Allí estaba el nombre y la firma de don José Domingo Morones Chávez, ayudante del pagador, y en ese instante me dijo: él era mi abuelo. Comprendí entonces que por azares del destino esos documentos se quedaron con él y permanecieron olvidados en su domicilio, hasta que ahora, 100 años después, vuelven a ver la luz. Y justamente unos días antes del 20 de julio de este año, busqué en internet con las siguientes palabras claves: nóminas de la División del Norte. Apareció una cantidad increíble de ligas relacionadas con la División del Norte, pero ninguna, ni una sola, con la palabra nóminas. Seguramente que hoy, si lo buscan, ya aparecerá nóminas de la División del Norte, porque precisamente tiene que ver con lo que voy a decir a continuación. Aunque él tenía la intención de seguirlos conservando en el seno familiar, como una herencia de su abuelo que cabalgó muy cerca de Francisco Villa, recientemente cambió de parecer. Quería que esos documentos estuvieran bajo resguardo en una institución. Obviamente, yo ni tardo ni perezoso le propuse que los donara al Ayuntamiento de Zacatecas. Y así fue. El proceso formal de donación se hizo gracias a la intervención de la señora síndica municipal, y que a la vez es la representante legal del Ayuntamiento de Zacatecas, la señora Ruth Calderón Babún. La entrega y presentación de estos tesoros documentales se realizó el pasado 20 de julio de 2023 en la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas, el mero día en el que se cumplió el centenario luctuoso del Centauro del Norte. En esa ceremonia estuvo presente como testigo de honor el doctor Javier García Diego Dantan, director de la Academia Mexicana de la Historia. Y pues estos documentos yo creo que merecen un estudio profundo. Son muy reveladores, como ahí en su momento dijo el doctor García Diego cuando se presentaron públicamente y se hizo la donación formal. Y por ahora les voy a compartir algunos datos de una de las nóminas que para mí son las más interesantes, ya que aquí aparecen los nombres y percepciones quincenales de la plana mayor de la División del Norte. El subtítulo del documento dice así: resumen de los pagos hechos a las diversas brigadas que componen la División del Norte del Ejército Convencionista,
correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 1915. Seguramente algunos de los nombres les resultarán conocidos, otros no. Y eso es lo interesante, que muchos hombres que lucharon por la causa habían quedado en el anonimato. Sin embargo, a partir de ahora saldrán a la luz y serán registrados, porque hay cientos de nombres ahí registrados. Y bueno, vamos con algunos nombres y percepciones. No voy a mencionar todos de esta primera nómina porque son muchos, solo a los principales. Número 1, General Francisco Villa. Son percepciones quincenales, y que en aquel tiempo las cantidades pues era mucho dinero. General Francisco Villa, 4,297 pesos con 75 centavos. Número 2, Mayor Manuel Ochoa, 67 pesos con 50 centavos. Número 3, Coronel Antonio Villarreal, 0 pesos 0 centavos. Quién sabe, yo creo que no se portó bien. 4, Mayor Genaro Valdés, 33 pesos con 75 centavos. Número 5, Coronel Gavino Durán, 279 pesos. Número 6, Mayor Martín López, 75 pesos. Número 7, Coronel Macedonio Franco, 177 pesos. Número 8, General Pánfilo Natera, por cierto, zacatecano, 18 pesos con 75 centavos. Recordemos que él era jefe de la División del Centro. No era propiamente parte de la División del Norte. General Calixto Contreras, número 9, 33 pesos con 75 centavos. Número 10, Coronel Antonio Silva, 139 pesos con 50 centavos. En el número 11 aparece otro general zacatecano, José Isabel Robles, 0 pesos 0 centavos, no sé por qué no le dieron nada. Esa quincena, claro. Número 19, aquí brincamos al 19, General Maclovio Herrera, 108 pesos con 75 centavos. Número 22, General Tomás Urbina, 540 pesos cerrados. Número 25, General Rosalío Hernández, 517 pesos con 25 centavos. Número 26, General Martiniano Servín, 421 pesos con 50 centavos. Y agárrense, en el número 30, General Felipe Ángeles, 1,499 pesos con 25 centavos. Número 37, General Raúl Madero, 5,250 pesos con 75 centavos. Y el que más ganaba de todos es el último que hoy les presento. Número 38, General Manuel Chao, con 8,545 pesos con 50 centavos. Esta primera nómina de muchas amparaba 42 nombres de personajes de alto rango, entre quienes se habían dispersado la cantidad total de 45,000 pesos con 45,206 pesos con 75 centavos. Desconozco los criterios para la asignación de los montos, que son muy heterogéneos. Por eso digo, va a dar para mucho el estudio de estas nóminas, para la historia, sobre todo, de la Revolución Mexicana y de la División del Norte. En las demás nóminas podemos ver varios datos interesantes. Nos refleja la estructura de la División del Norte, organizada por brigadas, y estas integradas por regimientos. Y en base a esa estructura van apareciendo los nombres de cada brigada y los de cada regimiento, así como cada responsable del mismo. También había un cuerpo de jefes y oficiales por cada brigada. Por ejemplo, quiero mencionar que en la División del Norte existía la Brigada Villa, y en esta se encontraba adscrito el regimiento Antonio Villa, a cargo del teniente coronel José Torres. Y luego viene la nómina de todos sus integrantes en orden jerárquico, correspondiente a cada clase su respectivo emolumento. Por ejemplo, el teniente coronel José Torres, encargado del regimiento Antonio Villa, que era parte de la Brigada Villa, se le asignaban 4 pesos con 30 centavos diarios
y que a las quincenas sumaban 60 pesos. Mientras que al soldado raso, Alberto González, bajo su mando, percibía 75 centavos diarios para hacer un total de 11 pesos con 25 centavos quincenales. Aunque algunos soldados rasos llegaban a ganar 1 peso diario, es decir, 15 pesos quincenales, como era el caso de la brigada Manuel Chao, eso dependía a la brigada a la que pertenecieran. Era evidente que en la brigada Villa reinaba la austeridad franciscana, mientras que en la brigada Manuel Chao se tenía más solvencia o más voluntad de apoyar a sus soldados. Ahora viene una pregunta interesante en torno a estas nóminas. ¿De dónde salía el dinero para el financiamiento de la División del Norte? Las mismas nóminas lo revelan. Se le daba parte de lo pagado o gastado al gobernador militar del estado de Chihuahua. Lo aportaba oficial o institucionalmente el gobierno del estado de Chihuahua, procedente de la exportación de ganado y de algún algodón incautado, así como cobro de ciertos impuestos y de la incautación de propiedades de españoles y mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. El financiamiento también se realizaba con los préstamos forzosos que se iban obteniendo en la campaña, que en el caso de la ciudad de Zacatecas fue por un monto de 100,000 pesos, que sabe dónde quedarían y en qué se usarían. Y cerramos, señoras y señores. Quinta y última pregunta. ¿Será cierto de que Columbus fue tomado con el acompañamiento de una banda de música que iba tocando la marcha Zacatecas? Quien me sembró esa duda hace varios lustros fue el cronista de Tlahualilo, Durango, el profesor y licenciado Arturo Sandoval Ceniceros, que nació en 1927 y falleció en 2006. Era un hombre sabio, estudioso de la historia y en particular de la Revolución Mexicana y por ende de su coterráneo Francisco Villa. En una reunión de cronistas celebrada en Torreón, me comentó que cuando el general Villa incursionó a Columbus el 9 de marzo de 1916, lo hicieron mientras una banda de música interpretaba la marcha Zacatecas, y que en la tropa iba un zacatecano, el coronel Antonio Márquez. Le preguntó que si tenía evidencias de ello, me respondió que sí, quedó de enviármelos y a los pocos días falleció. Desde entonces me ha perseguido la duda si estos datos interesantes eran ciertos, o eran un mito o una invención. He buscado por todos lados y no he encontrado nada que lo pruebe. No obstante, no me extraña que pudo haber ocurrido, aunque las circunstancias no eran las más propicias para ello. Pero bueno, nunca se sabe. Y es que donde menos espera uno, salta la liebre. Y es que varias fuentes, entre ellas las que ha encontrado y publicado Paco Ignacio Taibo II en su libro biográfico más reciente de Pancho Villa, refiere que, y cito lo que él dice al respecto, sirva como final para dejar a un lado tanta muerte, contar la siguiente historia. Durante 6 meses había acompañado a Villa en tren un trompetista de Jiquilpan llamado Rafael Méndez. En Zacatecas, Pancho se conseguirá un suplente, Rafael Ancheta, vendedor de vinos y músico que tocaba el cello y el piano, reclutado por los federales de Leva y más tarde capturado por los villistas que lo llevaron frente a Pancho, quien viéndole las manos lo condenó a fusilamiento. Ancheta le informó que era músico. Por cierto, me acordé de la película de El pianista. Ancheta le informó que era músico y Villa lo llevó hasta un vagón en el que traía arrumbado un piano y el tipo le tocó para demostrarlo. Dinorah de Meyerbeer. Villa se dio por convencido, pero lo que ahora quería él era que le tocara las 3 pelonas. ¿Se la sabe? Y ahí lo dejó tocándole una y otra vez, con lo que Ancheta salvó la vida. Por cierto que los villistas saldrán de esta batalla con una nueva pieza para incorporar a su repertorio,
la Marcha Zacatecas, que, compuesta una docena de años antes por Genaro Codina, era originalmente un homenaje a un gobernador porfirista y se llamaba la Marcha Arechiga, y que fue rebautizada y se ha de volver emblemática del avance de los norteños, tocada alegremente por las 1001 bandas militares de las que se han apropiado a lo largo de la campaña. Hasta ahí la cita de Paco Ignacio Taibo en torno a la Marcha Zacatecas, y que, bueno, pues es una de las fuentes que confirman de que la Marcha Zacatecas se convirtió en una especie de himno y fue parte del repertorio de las tropas de la División del Norte. De hecho, en un libro de memorias de la Guerra Civil Española, ese también fue un hallazgo reciente que hice, en este libro, que son unas memorias de la Guerra Civil Española, titulado El Teniente Zacatecas, de la autoría del español Martín Lucenay, publicado en 1939 al final de la guerra. En una de sus páginas se revela que la Marcha Zacatecas se escuchó muchas veces en las trincheras de la Guerra Civil Española y que de ella tenía noticia de que era una pieza emblemática de la Revolución Mexicana y por tanto la coreaban todos los milicianos españoles, incluso en los ataques con bombas o a la bayoneta. Hoy en día esta pieza musical sigue formando parte de lo que se conoce como el repertorio de la música tradicional de la época de la Revolución Mexicana. Es considerado también el himno del estado de Zacatecas, el himno oficial de la charrería mexicana, ya oficialmente, y por clamor popular y por el uso que ha tenido, también se le reconoce como un segundo himno nacional. Así que, señoras y señores, de momento sigue vivo el mito de si se interpretó o no en la incursión a Columbus la Marcha Zacatecas, en ese hecho registrado como la primera y única invasión de México a Estados Unidos. Y por cuestiones de tiempo, en 3 palabras concluyo. No todo está dicho de Pancho Villa. Seguirá cabalgando en los derroteros de infinidad de investigadores. Nuevas fuentes e interpretaciones irán apareciendo, esperando que nos acerquen a conocer más y mejor a este personaje y a comprender mejor un capítulo de la historia de México. Seguramente que no fue fácil ser Doroteo Arango. Tampoco fue fácil ser Pancho Villa. Y tampoco fue fácil dirigir a la División del Norte con casi 40,000 hombres. No fue fácil ser Pancho Villa. Y sigue siendo un personaje interesante que forma parte del engranaje de nuestra historia patria. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Manuel González Ramírez. Me imagino que Yasmín está recapitulando los comentarios, críticas, preguntas que han llegado. Yo quisiera primero darle el turno a Ángel Limón y posteriormente yo tengo también un par de comentarios, de apuntamientos, pero comencemos con Ángel Limón en lo que Yasmín ordena las preguntas que hayan llegado directamente a la máquina de la academia. Adelante, Ángel. Gracias, doctor García Diego. Pues muchas gracias, don Manuel González. La verdad es que ha sido muy interesante esta charla del día de hoy. Evidentemente, usted ha expuesto de una forma muy interesante cómo se puede reflexionar en torno a la figura de Villas en Zacatecas a partir de los documentos. Creo que es muy importante poder todavía explorar o generar esta condición de que suena curioso, pero buscar en los papeles viejos de los abuelos qué información puede surgir de la historia y qué relevancia puede llegar a tener. Vaya que me ha impresionado su exposición. Quisiera a lo mejor nada más empezar por una anécdota muy personal. Yo conozco a una autora que se llama Alejandra Rosa Olvera.
que ella es de Tlalpan, que es del barrio La Fama, y ella tiene un libro muy peculiar que es el de Rafael Méndez. Y esta historia de Rafael Méndez, que es uno de los grandes trompetistas de nuestro país, una y otra vez aparece de forma reiterada en la crónica de Ciudad Juárez o en las crónicas de las compañías que acompañaban a Francisco Villa, me refiero a las compañías militares y a los músicos, que se encontraba este niño trompetista y que tenía una fuerza brutal para poder interpretar, que fue llamado a la presencia del general Villa para interpretar una marcha, que este niño además también daba las instrucciones de combate y bueno, a lo mejor sugerir solamente que este grandioso libro de Alejandra Rosa Solvera puede ser una referencia de cómo también un trompetista, que, o sea, hablo del volumen internacional, ¿no? O sea, este gran trompetista es comparado con Miles Davis y es el trompetista más importante del país. Sí, claro, y por supuesto que la reflexión que a mí me ha llamado poderosamente la atención entre todo lo que me han dicho es la nómina, es como el baúl de los secretos, es el gran tema. Eh, Evidentemente, estos montos altísimos solamente podré referir a quienes nos escuchan, podrían hacer algunos comparativos. Los anuarios estadísticos en este país existen ya desde el Porfiriato, entonces ahí uno podría hacer una tabla para ver cuánto te alcanza con estos salarios quincenales o anuales. Yo tendría como un montón de hipótesis, ¿no? A lo mejor el salario de Villa no es un salario de una quincena, a lo mejor es el salario acumulado de lo que le deben, ¿no? Podría ser, o podría ser también una hipótesis respecto a que esta compensación implica que va de ese salario, él tiene otra nómina, o probablemente, ¿no? Que sea una nómina derivada, ¿no? Y claro, y por supuesto que el mantenimiento de este ejército, pues sí surge de esta hipótesis que se ha planteado una y otra vez, pero aquí está la comprobación, ¿no? Que surge desde el gobierno de Chihuahua y de los ingresos derivados de la expropiación o de la retención de bienes. Le agradezco mucho, mucho, en verdad es muy importante para nosotros esta exhibición documental donde se puede mostrar cuál es la relevancia del mantenimiento de este ejército. Otra duda que a mí me surge es, estoy muy atraído por la nómina. ¿Qué tan grande es la nómina? Es que es un tema muy relevante, ¿no? Porque pareciera ser que, bueno, es posible que sea el ejército, por ponerlo de algún nombre, el ejército regular, ¿no? Porque este ejército regular podría ya tener nombre y apellido. Evidentemente está la otra parte de las levas y otro grupo de personas que se van adhiriendo, ¿no? Que me resisto a ocupar la palabra mercenario, sino más bien es grupos que para mejor al calor del combate se van sumando, ¿no? En esta guerra de guerrillas que aparecía de repente en la Revolución Mexicana. Esa sería mi pregunta y sí, con mucho gusto, doctor García Diego, después de su intervención, haría las preguntas que nuestro público nos está haciendo llegar a través de nuestras plataformas digitales. Gracias, Ángel Limón. Bueno, yo también tengo muchísimos comentarios que hacer, pero me voy a concentrar en tres. El primero, Manuel, es lo interesante que resulta el poder acercarse a un hecho histórico, ¿sí? Con diferentes capas de información. ¿Cómo es que tenemos una información dura, como puede ser esta nómina? Y por otro lado tenemos información de cronistas, de veteranos, de testigos. Y lo que más me gustó es esta información procedente de zacatecanos, de gente que estuvo ahí, lo cual hace muy valioso el testimonio. Una pregunta sería, si porque yo las vi efectivamente el día que se entregaron, las vi con pues la prisa que exige una ceremonia y demás. Yo quisiera saber si se trata de una nómina o de una serie de nóminas para poder seguir, digamos, si hay cambios en los pagos, si los pagos están relacionados no solamente con la brigada a la que se pertenece, sino con el grado mismo, ver si hay aumentos
de salario, aumentos de haberes, como lo dicen en los ejércitos, conforme aumenta el grado militar. Pero en fin, es un tema que creo que sí vale la pena trabajar. Esto de las nóminas, pues sí es un documento fascinante. Una segunda cuestión que siempre me ha llamado la atención es, efectivamente, Pancho Villa nace como Doroteo Arango, tiene todas estas vicisitudes, ser hijo de una familia de aparceros, luego este supuesto problema con el hacendado y la hermana, que por cierto me llamó mucho la atención que fuera algo idéntico a lo que sufrió otro bandolero antes que él, décadas antes que él. Pero mi cuestionamiento es este, Manuel. Cuando Doroteo Arango, perseguido en el norte de Durango por diferentes delitos, deserción, robos, algún asesinato por ahí, decide establecerse, vivir legalmente, y para ello se traslada a Chihuahua, a la zona de Parral, y elige el nombre de Pancho Villa. Mi pregunta sería, si realmente se quiere establecer, vivir legalmente, ¿por qué adoptar el nombre de un bandido que le iba a generar muchos problemas con las autoridades de Chihuahua, que seguramente tenían información cruzada con las autoridades de Durango? Y una tercera reflexión sobre el veterano de la Guerra Civil Española o el testigo de la Guerra Civil Española que contaba lo de Zacatecas. Un dato que habría que agregar es que uno de los brigadistas internacionales, uno de los voluntarios mexicanos que fue a luchar a la Guerra Civil Española, fue nada menos que el hijo del general Felipe Ángeles. Así que seguramente se sintió muy motivado al escuchar la marcha de Zacatecas, interpretada ya en las trincheras españolas. Yo con esto terminaría mi primera intervención. A lo mejor al calor de los otros comentarios puedo hacer unas preguntas más, unos comentarios más, pero creo, Ángel, que es el momento de que tú nos transmitas las preguntas que han llegado del público, que es lo que realmente nos interesa. Ahora mismo le doy lectura a las preguntas. Mario Román, ¿podría comentar cuáles fueron las disposiciones militares del general Felipe Ángeles en esa gran batalla? Y de Manuel Garay, después de la toma de Zacatecas, ¿quién se adueñó del edificio de la ciudad o los dueños originarios siguieron conservando sus propiedades? ¿No salieron huyendo de Zacatecas antes de la toma de Zacatecas? Esa es la redacción y él la he leído puntualmente. Adelante, doctor Manuel González. Sí, bueno, da para mucho son como dos preguntas en una, ¿no? Lo primero, pues da para mucho, y es, pues, quien tomaba las decisiones y daba las órdenes rectoras de lo que había de hacerse en la batalla de Zacatecas era precisamente Francisco Villa. De hecho, en Morelos, ubicado a pocos kilómetros de Calera, a donde llegó primero Villa, fue en Morelos donde se hizo la planeación de la estrategia. Entonces ahí es donde se tomó los acuerdos con su Estado Mayor Pancho Villa, y desde luego que el gran estratega fue el general Felipe Ángeles, y simplemente se pusieron en operación eh, esas decisiones que culminaron con la victoria. Y en cuanto a las casas, en efecto, algunas de ellas ya estaban abandonadas por sus propietarios, por gente adinerada, inclusive por extranjeros, sobre todo españoles. En la revolución, sobre todo en Zacatecas, se hizo sentir una fobia contra los extranjeros, en particular contra los españoles, esos que nos conquistaron y saquearon estas tierras en su momento. Entonces se revive ese resentimiento, especialmente contra los españoles. De hecho, hay confiscaciones de sus propiedades en algunos puntos del norte del país.
En Zacatecas como que fueron más benévolos porque los dejaron ir y no les quitaron la vida. Y ciertamente mucha gente pues huyó. Había también fobia contra la iglesia, no por la religión misma, sino por muchos abusos que se cometían con la gente aprovechándose de su ignorancia. Y en ese sentido quiero evocar un fragmento de una pintura, de un mural que está en el Palacio de Gobierno de Zacatecas, donde está ahí por capítulos la historia de Zacatecas y en lo que se refiere a la Revolución Mexicana, representada con un gigantesco caballo de fuego por el rojo, bueno, el fuego de las armas de fuego, el rojo de la sangre, y ese caballo está pisoteando a 3 personajes que van rumbo a un precipicio de cabeza. Y uno de ellos es Victoriano Huerta, otro de ellos usa una vestimenta de hacendado de la época, o sea, representando a los ricos, a los hacendados, a los abusadores, y un cura que también representa a los que se aprovechaban de la ignorancia de mucha gente para enriquecerse. Claro, que no podemos usar tabla rasa de todos los que ejercían ese ministerio, pero bueno, ahí están representados esos 3 personajes, uno en particular, que es Victoriano Huerta, y los otros 2 representando a 2 ámbitos de la sociedad de aquel tiempo, los ricos, los hacendados y los curas. Y en efecto, cuando ya se sabía que venía la división del norte, pues pusieron pies en polvorosa a muchos adinerados, inclusive gente del pueblo fue a refugiarse a otros lados para no poner en riesgo su integridad. Si bien antes de la batalla de Zacatecas hubo gente que vino a refugiarse a Zacatecas de otros lados del norte, ahora también hubo gente de todo tipo, pero sobre todo los adinerados, los que huyeron con tiempo, algunos se quedaron y así les fue, algunos fueron ejecutados. Así como lo vemos en algunas películas donde llegan y el hacendado se resiste, como en la película esa de Enamorada de María Félix y Pedro Armendáriz, que ilustra muy bien este episodio. Hubo casos donde gente de cierta posición económica se resiste a ser pues saqueada de sus dineros y hasta hijos tratan de defenderlos y los ejecutan a todos. Hay muchos nombres que por obviedades del tiempo no quise mencionar ahora. Y bueno, pues al entrar gente de las 2 divisiones que participaron en la toma de Zacatecas, tanto la división del norte como la división del centro, esta última comandada por un zacatecano, Pánfilo Natera, que estuvo haciendo intentos de tomar la ciudad y no había podido, pues sobre todo los principales jefes tomaron las principales casas, algunas de ellas ya desocupadas por sus propietarios, y justamente Villa escogió de una posición muy estratégica, la que estaba frente a la avenida principal y de la Hidalgo, que desembocaba donde está Palacio Gobierno, y atrás de la casa se podía llegar fácil y rápidamente a la estación del tren donde estaban estacionados todos los trenes. De hecho, Francisco Villa estuvo alojado en esa casa de una familia de rancio abolengo, muy ricos desde sus antepasados, dueños de muchas haciendas, de mucho ganado, los Gordoa. Por cierto, antepasados de Guillermo Tovar y de Teresa, de Rafael Tovar y de Teresa, los Gordoa. Entonces él escogió esa casa que estaba en una posición muy estratégica. Y a veces estaba ahí y a veces él se quedaba en su vagón, en la estación del tren. Entonces, es lo que pudiéramos comentar.
Y no sé si quieran que de una vez responda a las preguntas que ustedes me hicieron, así muy brevemente. Sí, sí, como gustes, Manuel. Bueno, tienen mucha razón en el sentido de la primera pregunta que se me formuló. En las nóminas viene en efecto lo que consideramos un ejército regular. Seguramente que mucha gente que era producto de la leva, entre otras cosas, pues no aparecen en esas listas y por lo tanto de momento seguirán en el anonimato. Y, y creo que va a dar para mucho este estudio. Y en cuanto a lo que usted me preguntaba, doctor García Diego, es una serie de nóminas de 1915, de varios meses, entonces habrá que revisarlas. No creo que haya habido variaciones. Yo en lo particular pienso eso. No creo que haya habido. No he tenido tiempo de revisarlas porque apenas nos las entregaron el pasado 20 de julio. Algunas requieren intervención porque están un poco deterioradas. Imagínense ustedes, son tiras muy largas de papel tipo cebolla, un papel muy delgadito. Yo no sé cómo es que han sobrevivido al paso del tiempo, más de 100 años. Es un papel muy, muy vulnerable tanto al manejo como al paso del tiempo, pero ahí están. Y bueno, hay 2 o 3 que están muy deterioradas y que habrá que intervenirlas y ya en su momento, pues que estudiarlas. Por lo pronto están depositadas en el archivo histórico del municipio de Zacatecas, pero sí son nóminas de varias quincenas de, del 2000, digo, de 1915, el año en el que se disolvería la División del Norte, en diciembre de ese año. Y en cuanto a Pancho Villa, pues hay varias versiones de por cómo es que adoptó ese nombre y en efecto resulta cuestionable, polémico el que haya adoptado para tratar de vivir una nueva vida y pasar desapercibido, que haya adoptado el nombre de un bandolero muy famoso de ese tiempo, ¿no? Pero como también decía yo hace un momento, y eso lo he visto en muchas fuentes, era un nombre muy común, Francisco Villa, sobre todo acá en el norte. Es como decir, soy Juan Pérez. Entonces, pero yo me inclino más a lo que usted en algún momento comentó en cuanto a la elección del nombre, sobre todo el apellido en el seudónimo Villa, como para rescatar sus orígenes, sus verdaderos orígenes y no el apellido que en su momento llevaría de un, de un padre adoptivo. Entonces, pero bueno, sigue abierto el debate y esperemos encontrar alguna vez más luces sobre este tema. Muchas gracias, Manuel González. Tengo una última pregunta de nuestro auditorio. Es de Eunice López. Gracias por la charla. Mi pregunta, ¿los documentos sobre la nómina ya se encuentran abiertos al público o siguen en proceso de catalogación? Es lo que nos consulta nuestra eh, eh, persona que nos mira en Facebook. Bueno, estas nóminas, el pasado 20 de julio, centenario luctuoso del general Villa, precisamente se escogió esa fecha para la entrega por parte de la familia que las otorga en donación al Ayuntamiento de Zacatecas, y en ese momento se hizo entrega de los mismos a la encargada del archivo histórico del municipio de Zacatecas para que ahí sean resguardados en las mejores condiciones y también para que sean puestos a la consulta del público. Tres de esas nóminas, insisto, ya vienen deshaciéndose, sobre todo de la parte inferior, vienen muy rotas. Entonces, eso habrá que canalizarlo a la Escuela Estatal de Restauración Refugio Reyes de Zacatecas para que nos apoyen en ese sentido. Y es que venían esas enormes tiras venían enrolladas, entonces así estuvieron durante muchísimos años. Y de lo que no hablé, pero que sí se enteró el doctor García Diego el día que estuvo allá con nosotros, de lo que no hablé, y con esto cierro esta respuesta de esta pregunta,
es que un documento que no expusimos ese día ante el público, todo lo demás se expuso, con las debidas medidas. Hay un documento asociado con otro mito, el tesoro de Pancho Villa. Pero esa, como dijo el clásico, esa es otra historia. Pero bueno, pues ahí están las betas y van a dar para mucho, ¿eh? Lo dijo ese día que estuvo con nosotros el doctor García Diego, estas nóminas son muy reveladoras porque nos van a dar muchísima información y una de las cosas más interesantes es que muchos nombres que estaban en el anonimato van a salir a relucir y seguramente ahí están antepasados de gente que hoy en día vive no solo en Zacatecas, sino en otros estados de la República Mexicana. Muchísimas gracias a Manuel González Ramírez, al Espacio Cultural San Lázaro, obviamente al equipo de la Academia Mexicana de la Historia que hizo posible esta transmisión, a Manuel González Ramírez, lo reitero, al público que nos siguió, y simplemente por mi parte les recuerdo que todavía faltan 2 charlas más. El próximo jueves, el historiador de Aguascalientes, Luciano Ramírez, va a hablar sobre Pancho Villa y la Convención de Aguascalientes. Y posteriormente, para cerrar el ciclo, el historiador de Sonora, Ignacio Almada, nos hablará sobre los combates de Celaya. Los 6 ponentes somos miembros de la academia, pero repito, el tema de Villa no se agota ni se agotará en mucho tiempo. Por mi parte es todo, Ángel, si quisieras también despedir la transmisión. Muchas gracias, doctor Javier García Diego. Pues agradecer a Manuel González esta muy valiosa intervención. Yo estoy convencido de que estamos haciendo un trabajo adecuado con la Academia Mexicana de la Historia. Esta plataforma que suscribimos a través de un convenio nos ha permitido poder adquirir conocimiento hacia el público que nos mira en el Espacio Cultural San Lázaro, y también agradecer a nuestros personas que nos miran a través de las plataformas de YouTube, de Facebook y otras, para que acudan a estas charlas, y pues transmitirles el saludo de la Secretaria General de la Cámara de Diputados, la maestra Graciela Báez Ricardes, y del Director General del Espacio Cultural San Lázaro, el Ismael Carballo. Gracias a todas y a todos. Buena tarde. Nos despedimos. Buenas tardes. Hasta luego, Manuel. Gracias. Hasta luego. Ángel, hasta luego, gracias. Un gustazo. Adolfo, muchas gracias. Yasmín, muchas gracias.